Hola, soy Limber Sánchez y en este video voy a explicarles las consultas simples de SQL. Para empezar las consultas simples de SQL debemos entender lo que es la sentencia select. Y para esto he preparado una diapositiva que nos ayudará a entender en cómo trabaja esta sentencia. Bien, lo primero que debemos saber es cuál es su objetivo de la sentencia select. La sentencia select nos permite recuperar datos de una base de datos. ¿Cómo lo hace? De la siguiente forma. Sabemos bien que nosotros como usuarios la única forma que podemos acceder a la base de datos es a través de un sistema gestor de base de datos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es utilizar la sentencia select para poder extraer datos desde la base de datos. Es decir, nosotros vamos a enviar una consulta pidiendo datos a la base de datos mediante la sentencia select. Y esta sentencia select lo que va a hacer es recuperar datos y devolvérnoslos en pantalla en forma de resultados de una consulta. Para poder trabajar con las consultas simples, he preparado una base de datos que ustedes pueden descargarla desde mi blog. Se llama base de datos comercial. ¿Y cómo vamos a practicar? De la siguiente forma. Voy a brindarles algunos ejemplos, como este por ejemplo, listar las ciudades de las oficinas con sus objetivos y ventas reales. Entonces, para esta parte, lo que debo de hacer es conocer la base de datos con la que voy a trabajar. Mi base de datos con la que voy a trabajar es esta, la que contiene 5 tablas que están totalmente relacionadas. Entonces, lo que debo de hacer es previamente un análisis de dónde voy a sacar los datos. Fíjense, si se me está pidiendo datos de la oficina, lógicamente buscaré la tabla que contiene información acerca de la oficina. La única que cumple ese requisito es set de oficinas. Posteriormente analizaré esta tabla simplemente. Entonces, ya sé que en la base de datos comercial existe una tabla llamada set de oficinas, de la cual contiene los siguientes campos o columnas, como ustedes quieran llamarlo, y también la tabla ya tiene registrados algunos datos. De todo esto, la consulta lo que me está pidiendo es la ciudad de las oficinas, los objetivos y las ventas. Fíjense que hay una restricción, no me está pidiendo todos los datos, solo me está pidiendo 3 columnas o 3 campos de la tabla de las oficinas de ventas. Entonces, ¿cómo voy a estructurar esta consulta en SQL? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como habrán visto, lo primero es analizar de dónde se sacan los datos y qué datos se me está pidiendo de la tabla que ya haya analizado. Entonces, veamos. Lo primero, ¿cuál es la sintaxis de una consulta simple? La sintaxis de una consulta simple consta de 2 comandos, un comando select y un comando from. En el comando from debo de establecer la fuente de datos, es decir, la tabla de donde se van a sacar los datos. Una vez que tengo la tabla de donde voy a sacar los datos, debo establecer qué datos voy a mostrar en la sentencia select. En la sentencia select debo de establecer las columnas o campos que voy a mostrar. Bien, en nuestro ejemplo anterior que habíamos lanzado, la solución sería la siguiente. Habíamos visto que la fuente de datos, es decir, la tabla es la tabla set de oficinas, de la cual esta tabla tiene los campos de ciudad, objetivo y ventas, que es lo que se me había pedido. Ahora sí vamos a ir a ver esto en el gestor de base de datos, cómo va a devolvernos. Es decir, nos vamos a ir al SQL Server 2005. Bien, acá tengo ya preparado los ejemplos listos para poder practicar, pero antes de eso voy a mostrarles la base de datos comercial con la que estoy trabajando. Esta base de datos, como les dije, la pueden descargar desde mi blog. Esta base de datos contiene un esquema de base de datos que ya les había mostrado anteriormente, en donde se encuentran las tablas con las que voy a trabajar completamente relacionadas. Están todas mis tablas. Además de eso, cada una de mis tablas ya contiene datos para poder realizar ya las consultas. Fíjense que ya tienen los datos listos para poder administrarlas mediante consultas SQL. Entonces, de esta forma voy a trabajar con mi script que tengo ya preparado. En anteriores videos también les había mostrado cómo crear un script. Lo único que tienen que hacer es irse a nueva consulta y
empezar a escribir código SQL. En mi caso ya lo tengo y lo que he realizado en este momento son puro comentarios para que no cose en el compilador estas líneas que me sirven simplemente para poder dar una lectura. Ahora sí, veamos. Hay que analizar, como les había dicho, listar las ciudades de las oficinas con sus objetivos y ventas reales. Lo primero que deberíamos haber hecho es ver de dónde vamos a sacar los datos. Me está pidiendo que liste las ciudades de las oficinas, entonces esta es la clave del éxito en esta consulta. Tengo que buscar las oficinas. Las oficinas las encuentro en esta tabla llamada CT Oficinas, que contiene varias columnas. Entonces, la primera instancia es realizar la estructura de la consulta. Escribir la palabra select y posteriormente la palabra from. Esa es la estructura de una consulta simple. A continuación debo de establecer la fuente de datos de donde se va a sacar estos datos. Si me está pidiendo información de las oficinas, pues entonces sacaré de la tabla oficinas. Bien, fíjense que también puedo jalar o escribir simplemente la tabla CT Oficinas. Como ustedes quieran verlo más fácil, lo pueden realizar. Posteriormente, de las oficinas me está pidiendo la ciudad. Y la ciudad la tengo almacenado, o las ciudades las tengo almacenados en el campo ciudad, que es el que voy a jalar a continuación. Con una coma separo al siguiente campo. Aparte de las ciudades, me está pidiendo que de las ciudades sus objetivos. Entonces, los objetivos de las ciudades los busco donde pueden estar. En este caso está en este campo. Y por último me pide las ventas reales de cada oficina, que también se encuentra en esta otra columna. Fíjense que he estructurado la consulta y ahora lo único que me queda es mandarlo a la base de datos como consulta y a través de esta sentencia se me tiene que devolver los resultados. Fíjense, lo selecciono, la consulta y lo ejecuto y se me está devolviendo los datos que he mandado. Los datos que quería se me está devolviendo en forma de una tabla. Me está mostrando las ciudades, los objetivos y las ventas de las oficinas. De la misma forma voy a trabajar con la siguiente consulta para que ustedes puedan darle un mejor entendimiento. Siempre hay que establecer primero la estructura de la consulta y luego el análisis. Por ejemplo, acá me dice listar los nombres, contrato y ventas de todos los vendedores. Debo ver en cuál de las tablas se encuentra la información de los vendedores. Si ustedes todavía no están familiarizados con la base de datos, es mejor que vean el esquema. Así ustedes pueden ubicar dónde pueden estar los vendedores. Fíjense que en este esquema puedo ver que los vendedores se encuentran en CT Ref Ventas. No pueden estar en productos, ni en pedidos, ni en clientes, ni en oficinas. Acá por algo se llama la tabla Ref Ventas. Entonces trabajaré con esta tabla. Entonces voy a trabajar con la tabla CT Ref Ventas. He establecido ya la fuente de datos y a continuación lo que tengo que ver es qué datos se me está pidiendo de estos vendedores. Está pidiendo el nombre o los nombres. Los nombres los encontramos en la columna nombre. A continuación se me está pidiendo el día en que han sido contratados estos representantes. Entonces busco acá donde pueden haber sido contratados y justo encuentro un campo llamado contrato. Posteriormente me está pidiendo las ventas que hayan hecho estos vendedores y las ventas las encuentro en este otro campo. Entonces selecciono la consulta para poder enviarla a la base de datos y la base de datos en consecuencia me devolverá con los resultados de la consulta enviada, los nombres de los representantes, las fechas en que han sido contratados y las ventas para cada uno de los representantes de ventas. En el ejemplo 3 se me pide listar los nombres y límites de créditos de todos los clientes. Una vez más me voy a mi esquema y puedo visualizar que los clientes están almacenados en esta tabla llamada CT Clients. Entonces armaré la estructura de la consulta. Select from. La fuente de datos está, como habíamos visto, en CT Clientes. O sea que de acá voy a sacar los datos. Acá están las columnas. Lo que se me está pidiendo son los nombres de los clientes. Fíjense que acá no encuentro un campo llamado nombres. Como no lo entiendo bien, voy a abrir la tabla para ver dónde pueden estar los nombres. Acá están números y acá vemos, fíjense, en la columna empresa algunos nombres de algunos clientes. Entonces, el nombre de los clientes se encuentra en el campo empresa.
Entonces sé que el nombre está en empresa. No siempre debe de coincidir la consulta con los campos que se me están pidiendo. El límite de crédito de los clientes, esto coincide, está en el campo límite de crédito. Entonces, ejecutando o mandando esta consulta, se me devolverá el nombre de los clientes y sus límites de crédito. Por último, tengo una cuarta consulta. Armo la estructura de mi consulta y leo listar todos los datos de todos los productos. Entonces, una vez más me voy al esquema y veo de dónde voy a sacar los productos, que está en la tabla set de productos. Entonces trabajaré con esta tabla. Entonces sé que voy a sacar de la tabla productos. Quiere todos los datos, es decir, todos estos. Fíjense que estar jalando uno por uno me va a demorar tiempo en poder jalar o en escribirlo. Hay un comodín que me permite el poder seleccionar todas las columnas de una tabla. Ese comodín es el asterisco. Asterisco significa todas las columnas o todos los campos de esa tabla que se está mostrando en la fuente de datos. Al seleccionar esta consulta y ejecutarla, lo que me hará es mostrar todas las columnas, porque asterisco significa es un comodín que muestra todo lo que tiene la tabla, y al mismo tiempo se está mostrando todos los datos que contiene cada una de las columnas, en este caso de los productos. Entonces, en este video, como un resumen, hemos aprendido a poder estructurar una consulta simple a través de la sentencia select y también con la sentencia from, que es la que establece la fuente de datos, y vamos a trabajar de ahora en adelante con la base de datos comercial para poder mostrar los datos que deberían sacar ustedes en sus casas. En un siguiente video aprenderemos a usar la cláusula where.